¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Hoy día tenemos que hablar de salud y enfermedades, aunque en realidad solamente vamos a hablar un poquito de salud y la mayor parte de la clase vamos a hablar de muchas enfermedades. Así que vamos a empezar. A ver, si hay algún problema con el audio y con la proyección de la diapositiva, por favor, avísenme, ya que he estado presentando ciertos problemas con eso y puede que vuelvan a suceder. Bien, empecemos entonces el capítulo 16. Vamos a empezar hablando de salud. ¿Qué cosa es la salud? Bueno, según la Organización Mundial de la salud será el estado de completo bienestar a nivel físico, a nivel mental y a nivel social. Debe entenderse con esto de que salud no necesariamente se trata de la ausencia de una enfermedad, de algún síntoma, sino que cualquier persona que goza de salud debe ser capaz de satisfacer sus necesidades, desarrollarse en la sociedad, realizar sus aspiraciones y de poder adaptarse a un medio ambiente que está cambiando todo el tiempo. Una persona que no goza de salud quizás va a tener problemas para poder adaptarse, ¿no?, a un medio ambiente, ¿no? Que, ¿no?, de vez en cuando a veces está cambiando de clima, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de eso se trata la salud, ¿no? A nivel físico, ¿no? Ahí podríamos encontrar, pues quizás sí, la ausencia de síntomas, ¿no? Como, por ejemplo, ausencia de eh, ¿no?, llagas en la piel. A nivel mental, que la persona exhiba un comportamiento dentro de lo normal, ¿no? Que no tenga, por ejemplo, síntomas de eh, olvidarse las cosas frecuentemente. No, como siempre suele suceder a veces, ¿no? Que por estrés mismo, y seguramente a ustedes les pasa, ¿no? Que a veces se olvidan de las cosas, pero es porque están captando mucha información. Pero ya cuando se vuelve muy frecuente es algo ya que señala el origen de una enfermedad, ¿no?, del sistema nervioso. Y por supuesto también a nivel social, porque pues la salud va a depender también, nuestra salud va a depender también de la salud de otras personas, ¿no? De nada vale que nos cuidemos mucho, ¿no? Y eso creo que lo hemos visto muy bien en la última pandemia. De nada vale que te cuides mucho si las personas que te rodean no se cuidan también, ¿no? Probablemente ellas, si no se cuidan, se contagien de algo y podrían transmitirte algo a ti también. Entonces, eso es la salud. Vamos a tener por aquí también a lo que es la higiene, que es un conjunto de conocimientos, por eso le vamos a llamar ciencia, que nos va a enseñar a conservar la salud, mantener el buen funcionamiento de nuestros órganos, de nuestro cuerpo para poder evitar enfermedades. Hacia el final de la clase vamos a hablar acerca de lo que es la higiene. Y por supuesto, la salud, entonces, una de las causas de la afectación de la salud podría ser, por ejemplo, ¿no?, que aparezca de pronto algún agente patógeno, ¿no?, que ingrese a nuestro cuerpo. Un agente patógeno va a ser cualquier entidad biológica, como dice acá, puede ser un organismo que sea capaz de originar una enfermedad. Como puede ser, por ejemplo, una bacteria, como puede ser un virus, un protozoario, un hongo o algún animal, ¿no? Hay animales también que nos causan enfermedades, como por ejemplo
los helmintos, ¿no? Que son estos gusanitos que pueden habitar nuestro intestino. Y también ácaros, por supuesto, ¿no? Los ácaros que pueden estar colonizando nuestro cuero cabelludo e inclusive nuestra propia piel, ¿no? Cualquiera de estos organismos, o mejor dicho, entidades, ¿no? Porque aquí también vamos a incluir a los virus, ¿no? Y los virus no son organismos vivos, van a ser probablemente causantes de una enfermedad, ¿no? Eso es un agente patógeno. Cualquier entidad biológica que sea capaz de causar una enfermedad. Entonces, esto puede ser un elemento que puede afectar la salud. Algo que está en su separata, por cierto, es acerca de un ministro de salud que hubo en Canadá, el señor Mark Lalonde, que en su momento fue considerado un héroe de la salud pública, ya que hizo mucho énfasis en 4 componentes importantes de la salud. ¿Qué cosa es importante para mantener la salud? Según él, primero había que conocer acerca de la biología humana, saber qué susceptibles somos, ¿no? De sufrir alguna enfermedad, qué origen tienen algunas enfermedades, quizás tienen origen genético, quizás no lo tienen, qué enfermedades aparecen con la vejez, ¿no? Esas cositas que están allí involucradas en lo que es la biología humana. El segundo elemento es el medio ambiente, ¿no? Porque hay factores físicos y químicos, ¿no? Que están afuera y que también pueden afectarnos. Por ejemplo, un factor físico puede ser la radiación ultravioleta, ¿no? Que está muy fuerte en estos tiempos y podría afectar nuestra piel y con el tiempo causar quizás la aparición de una especie de melanoma, ¿no? O cáncer de piel. Hay muchos factores que están afuera y que también pueden causarnos enfermedades. Hay que conocer sobre esos factores. El tercero era la organización de la atención de la salud, que se refería pues como que el Estado, ¿no? Tiene que hacer campañas, ¿no? Para prevenir enfermedades, por ejemplo, vacunación, y también tiene que, por supuesto, gestionar la curación y la rehabilitación de personas que ya están sufriendo una enfermedad. Entonces ahí están esos 4 pilares. La biología humana, todavía falta uno, espera. La biología humana, el medio ambiente, la organización de la atención de la salud. ¿Y cuál es el cuarto? El cuarto es el del que vamos a hablar ahora, los estilos de vida. ¿Qué son los estilos de vida? Los estilos de vida van a ser hábitos que van a promover el desarrollo y bienestar sin alterar el equilibrio biológico del individuo y su relación con el medio ambiente. Pueden ser saludables, como también pueden ser promotores de enfermedad y muerte. Los estilos de vida, por ejemplo, hábitos saludables que más bien van a promover el buen funcionamiento de nuestros órganos, que van a promover un buen desenvolvimiento de nosotros en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, pueden ser hacer ejercicio. Vamos a poner acá primero hábitos saludables. Hábitos saludables. Hacer ejercicio, consumir frutas y verduras por su alto contenido en antioxidantes y otras vitaminas. Consumir frutas y verduras. Podríamos mencionar aquí también el hecho de ejercitar nuestra mente. Por ejemplo, practicar la lectura. Practicar la lectura. O resolver crucigramas, por ejemplo, ¿no? También son cosas que desafían nuestra mente. Destinar tiempo al ocio también de vez en cuando. No es bueno estar estudiando todo el tiempo o estar trabajando todo el tiempo. Nos estresamos
y con el estrés empiezan a funcionar empiezan a funcionar mal algunos órganos. Así que también es saludable destinar también actividades al ocio, ¿no? De repente, no sé, ¿no? Ir a pasear, ir al cine de repente, ¿no? También de repente jugar. Hay diferentes juegos, incluso los famosos videojuegos que son muy famosos en la actualidad. También algunos de ellos son señalados como buenos hábitos, pero por supuesto todo dentro de un límite, ¿no? Porque ya cuando se sobrepasa un límite ya se convierte en lo contrario, ¿no? Ya es un estilo de vida que no es saludable, ¿no? Imagínate una persona que esté jugando ahí todo el tiempo, o que esté ahí 10 horas al día jugando, ¿no? Eso ya es un hábito que no es nada bueno. No, quizás unos minutos al día, ¿no? Para desestresarse y relajarse, ¿no? Eso podría ser también. Eh, entonces, esos serían algunos de los hábitos saludables que podríamos mencionar ahí. Ah, por supuesto, también la higiene personal. Lavarse las manos, ahora en verano bañarse todos los días por el calor, ¿no? Va a disminuir las probabilidades de que algunos de estos agentes patógenos, ¿no? Pueda ingresar a nuestro cuerpo y causarnos alguna enfermedad, ¿no? Mientras más higiénicos seamos, disminuiremos esas probabilidades. Ah, y una última muy importante también es, por ejemplo, dormir 8 horas. Aunque esa cifra puede reducirse un poco, ¿no? Pero mientras no sea menos de 5 horas, por ejemplo, está bien. No, ya por debajo de 5 horas es dañino, ¿no? Porque ya afecta nuestro potencial al día siguiente, ¿no? No vamos a estar a tope. Va a aparecer lo que es el insomnio. Eh, Esos serían entonces algunos hábitos saludables. En el caso de los que no son saludables, de los que van a promover a enfermedades y quizás nuestra muerte en el futuro, son los que están aquí, ¿no? Consumir sustancias tóxicas, ¿no? Por ejemplo, tabaco, alcohol y otras drogas. El tabaco es señalado como, el tabaco es señalado como un compuesto muy tóxico, ¿no? Solamente con prender un cigarrillo se liberan muchas sustancias químicas tóxicas que van a dañar nuestros tejidos, ¿no? Es uno de los principales promotores de cáncer de pulmón, y no solamente de pulmón, sino también de otros tejidos de nuestro cuerpo. El caso del alcohol también es una sustancia tóxica, que si se consume con frecuencia, ¿no? Imagínate todos los días, por ejemplo, puede acumularse en el hígado, y al acumularse en el hígado puede causar cuadros de cirrosis, una disfunción de este órgano muy importante para tu cuerpo. Sedentarismo y falta de ejercicio, ¿no? Esto promueve lo que es la obesidad también. Y la obesidad generalmente es un factor de riesgo ligado a otras enfermedades, ¿no? Como por ejemplo diabetes, que suelen estar muy relacionadas. Toda esa grasita entonces que a veces se nos acumula, ¿no? Quizás deberíamos bajarlo un poquito haciendo ejercicio. Dormir poco también no es saludable, ¿no? También va a afectar el funcionamiento de nuestros órganos, ¿no? Sobre todo nuestra capacidad intelectual, ¿no? Porque generalmente después de no dormir bien, o dormir poco, o no dormir nada, no estamos totalmente óptimos al día siguiente. A veces no es bueno amanecerse estudiando para un examen que vas a dar al día siguiente. Lo ideal que deberías hacer es estudiar con tiempo para que el día anterior al examen, ¿no? Duermas tranquilo y tu cerebro esté fresco para que puedas escribir todos los conocimientos que tenías en la cabeza. Caso contrario, si te amaneces estudiando el día anterior, puede que te bloquees y muchas cosas que sabías no salgan como debía ser. Ya hablamos de la higiene personal, ¿no? Si tenemos falta de higiene, ¿no? Vamos a estar más en contacto con patógenos causantes de enfermedades, ¿no? Y
probablemente, probablemente suframos alguna de ellas. La falta de relaciones interpersonales, a veces el aislamiento tiene que ver esto, ¿no? Con lo que es la depresión, por ejemplo, ¿no? Que es un mal muy acentuado en la actualidad. Muchas personas sufren depresión en silencio y todo comienza quizás con un poco de aislamiento. Generalmente no nos damos cuenta de eso, pero a veces es muy importante pedir ayuda antes de que comiencen otros síntomas más severos de esta condición que es la depresión, o quizás buscar alguna asesoría psicológica antes de que todo se ponga un poquito más gris. La dieta desbalanceada, generalmente se acusa aquí al consumo de grasas saturadas, ¿no? Que ya sabes que son las que podrían obstruir tus vasos sanguíneos a futuro, ¿no? Si las sigues consumiendo, ¿no? Imagínate que te comas un platito de pollo broster todas las noches. Ese platito de pollo broster está repleto de grasas saturadas, ¿no? Y si mantienes esa costumbre, ese hábito durante mucho tiempo, ¿no? Como te digo, esas grasas saturadas se van a ir acumulando en tus arterias y podrían ocasionarte una enfermedad coronaria. No realizar actividades de ocio o aficiones también, ¿no? Ya te dije que no tienes que estar empeñado todo el tiempo en estar estudiando, ¿no? A veces también tienes que destinar un momento para poder relajar la cabeza, ya sea jugando, ya sea paseando, escuchando música, la lectura, ¿no? Lo que más te guste. Había un congresista que hace mucho tiempo dijo que leer daba Alzheimer. Bueno, estaba equivocado, es lo contrario. Se ha demostrado que leer, al contrario, es un factor protector contra la enfermedad, ¿no? Ya que estás estimulando la actividad cerebral y estimulando la actividad cerebral, ¿no? Disminuyes las probabilidades de sufrir este tipo de enfermedades cuando seas una persona de edad avanzada. Así que leer, hacer crucigramas, hacer sudokus, ¿no? Esas cosas que ponen en un reto a nuestra mente, ¿no? Son saludables todas ellas. La contaminación ambiental es otro factor que va a afectar nuestra salud. Aquí en Lima estamos respirando un aire muy contaminado y aunque no nos demos cuenta, está afectando también nuestra salud a la larga. Eh, de alguna manera está sensibilizando nuestro sistema respiratorio y también quizás a la larga podría estar relacionado a otras enfermedades. Se han hecho estudios, por ejemplo, en algunos países como Estados Unidos y se ha señalado que la contaminación del aire está muy relacionada a enfermedades como diabetes y Parkinson. Y por supuesto también enfermedades respiratorias, ¿no? Que es el primero de los sistemas que se va a ver afectado, ¿no? Porque todo ese aire inhalado primero tiene que pasar por el sistema respiratorio. ¿No? Entonces, todos estos factores van a afectar nuestra salud de alguna manera. Y quizás no instantáneamente, pero como te digo, a la larga, si se vuelven rutina, podrían ocasionar la aparición de una enfermedad o el mal funcionamiento de un órgano, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Entonces, nosotros tenemos que promover la práctica de los estilos o hábitos de vida saludables, ¿no? Esto es aquí. ¿Para qué? Para poder mantener nuestra calidad de vida. ¿Y qué es la calidad de vida? Es lo que deseas tú, las condiciones de vida que tú deseas como persona, ¿no? ¿Qué quieres, qué deseas tú, ¿no? Deseas tu bienestar, el bienestar físico, ¿no? Que no sufras enfermedades. Porque si sufrieses de alguna enfermedad, quizás, ¿no? Como sucede con muchas personas, no vas a poder trabajar, no vas a poder tener una ganancia de dinero, ¿no? Y ahí va a afectar el bienestar material, por ejemplo, ¿no? Y también el bienestar social, ¿no? Donde está la familia y también los amigos. Entonces, estos malos hábitos afectarían a lo que es la calidad de vida. Entonces, ahora sí podemos hablar de las enfermedades.
¿Qué es una enfermedad? Ya sabemos qué es la salud, ¿no? Es un estado de completo bienestar. ¿Y qué es una enfermedad? Una enfermedad es una alteración de un órgano o varios, generalmente por causas conocidas. Alteración del funcionamiento de un órgano o varios por causas conocidas. Eso es una enfermedad. Una enfermedad, además, tiene como características que se manifiesta en síntomas y signos. Se manifiesta en síntomas y signos. Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre síntomas y signos? Los signos son susceptibles de ser medidos, los síntomas no, pero ambos son característicos de una enfermedad. Por ejemplo, un signo puede ser la fiebre. La fiebre es susceptible de ser medida. Yo puedo agarrar un termómetro y puedo decir que de repente tienes 39 grados de temperatura. Te estás muriendo. Eso es un signo. Pero, por ejemplo, si te da dolor de cabeza, yo no puedo agarrar un centímetro y decir, tienes 20 centímetros de dolor de cabeza. No, no puedo. No lo puedo medir. Eso es un síntoma. Los síntomas, entonces, no se pueden medir. Ejemplo, el dolor de cabeza. Y los signos que sí se pueden medir. Por ejemplo, ahí está la fiebre. Y la otra característica de las enfermedades es que tienen una evolución previsible, ¿no? Las enfermedades se manifiestan constantemente en la población humana, así que los médicos, los científicos, ya saben de qué manera va evolucionando una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, cuando nos da gripe, ¿no? Inicialmente, ¿no? Se siente un poquito de malestar y posteriormente van apareciendo los otros síntomas, ¿no? El flujo nasal, la tos, los estornudos, el malestar general, ¿no? Ya se sabe más o menos en qué momento deberían aparecer los primeros síntomas desde que esa persona adquirió al virus o cualquier organismo patógeno que le esté causando esa enfermedad. Esos serían entonces los, los conceptos que deberíamos conocer de enfermedad. Vamos ahora a clasificarlas. ¿Qué criterios tenemos para poder clasificar a las enfermedades? Podemos clasificarlas por la rapidez de aparición y duración, por la frecuencia y por su origen. Por la rapidez de aparición y duración tenemos a dos tipos de enfermedades, a las agudas y a las crónicas. ¿Cuál es la diferencia? Las agudas tienen duración rápida y tienen un inicio y un final. Tienen inicio y final, con inicio y final, y duración rápida. Por ejemplo, ahí te han puesto a la gripe y al resfriado. No, cuando te da resfriado, te sientes mal de repente por una semana, poco más de una semana, no estás con mocos, estás con fiebre, estás estornudando, pero luego te recuperas igual a, ¿no? Ya estás totalmente bien, ¿no? Desapareció, ¿no? Duró poco más de una semana. Fue un corto tiempo, ¿no? Por eso decimos que tiene duración rápida. Y tuvo un inicio y tuvo un final. En cambio, las crónicas, desde que aparecen, duran ya hasta que llega la muerte, porque van a acompañar durante toda la vida de esa persona y por eso van a tener también una duración larga. Por eso van a tener una duración larga. Generalmente aparecen de manera silenciosa y los síntomas más severos van apareciendo posteriormente,
Y esos síntomas ya acompañan a esa persona por el resto de su vida. Por ejemplo, una enfermedad crónica es la diabetes, ¿no? La diabetes se manifiesta silenciosamente, ¿no? A veces los niveles de azúcar están un poco subidos, pero no nos damos cuenta. Y ya cuando los niveles se superan aún más es cuando aparecen los síntomas más severos y la persona acude al doctor y se le diagnostica, ¿no?, que tiene esa enfermedad. Y esa enfermedad es incurable, ¿no? Ya no se puede curar. Así que solamente tiene que llevar a cabo un tratamiento, ¿no?, que le ayude a superar esos síntomas y signos, pero no podrá deshacerse de esa enfermedad por el resto de su vida. Luego tenemos por aquí el segundo criterio, por la frecuencia, y de acuerdo a la frecuencia tenemos cuatro enfermedades, cuatro tipos de enfermedades, que son las esporádicas, las endémicas, las epidémicas y las pandémicas. Las esporádicas son aquellas que son casos aislados. Quiero decir que son casos poco frecuentes, ¿no? Por ejemplo, si tú preguntas en tu cuadra cuántos han sufrido de un derrame cerebral o de un paro cardíaco, quizás solamente una persona o quizás ninguna, ¿no? Son casos bajísimos en la población humana. Más bien, las endémicas son casos de enfermedades que ya tienen un mayor índice, pero son característicos de una región. Mayor número de casos, mayor número de casos característicos de una región. ¿Y por qué son característicos de una región? Porque esa región ofrece condiciones para la transmisión de esa enfermedad, para la propagación de esa enfermedad. Por ejemplo, ahí te han puesto a la malaria. La malaria es una enfermedad que se va a manifestar en regiones, ¿no?, que son cercanas al Ecuador, ¿no?, donde hay mucho calor, hace calor. ¿Y qué favorece el calor? La metamorfosis de los insectos. Mientras haya más calor, los insectos completan su metamorfosis de manera más rápida. Resulta que esta malaria es transmitida por un mosquito, el mosquito anófeles. O sea que si hace más calor, habrán más mosquitos anófeles en corto tiempo. Y si hay más mosquitos, estos ayudarán a transmitir más efectivamente al protozoario que causa esa enfermedad. Por eso la malaria va a ser endémica más que nada de la región del norte de nuestro país, ¿no?, donde hay temperaturas bastante elevadas. Y en el caso de la bartonelosis y la leishmaniasis, ¿no?, van a ser características, por ejemplo, de regiones donde encuentres a la titira, ¿no?, a la llamada manta blanca o luxomia, que más bien habita en lugares un poco fríos, que en la región andina, por ejemplo. Eh, Donde encuentres a esa mosquita, ¿no?, allí aparecerá esa enfermedad, ¿no?, porque justamente esa región está favoreciendo la propagación de esta mosquita, ¿no?, que ayuda a propagar la enfermedad. Esas son las endémicas entonces. Y en el caso de las epidémicas, son aquellas enfermedades que sufren un aumento brusco del número de casos, ¿no? Quizás estas enfermedades estaban así con un número de casos un poco reducido. No sé, digamos de repente aquí en Lima, el cólera, de repente, ¿no? En los últimos meses hay como, no sé, 10 casos por mes. Pero de repente llega el mes de marzo y la cantidad brum, aumenta hasta 200 casos por mes. Ese aumento brusco es una epidemia. Aumento del número de casos. Y bueno, ese aumento del número de casos es también por causas conocidas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del cólera, ¿qué podría favorecer que aumente bruscamente el número de casos?
Podrían ser, por ejemplo, condiciones insalubres, ¿no? De repente Lima ha caído en manos de un alcalde que no se preocupa por la limpieza pública, ¿no? Y eso podría favorecer la propagación de esta enfermedad. O de repente que aparezca una bacteria, eh, Vibrio cholerae, que es la que causa el cólera, pero que aparezca una variante que sea resistente a antibióticos, ¿no? Y ya no se controle fácilmente con antibióticos de uso común, sino que ahora es resistente y muchas personas se van contagiando. Eso también podría ser. Gripe también, por ejemplo, a veces hay epidemias de gripe. Generalmente las epidemias de gripe aparecen cuando hay estaciones frías, que es cuando nuestro sistema inmune se debilita un poquito, ¿no? Se ralentiza un poco con el frío y somos más susceptibles de sufrir la infección con el virus que causa la gripe, ¿no? Ese aumento brusco tiene causas conocidas. Y ya cuando el número de casos aparecen en 2 o más continentes del planeta, ya estamos hablando de una pandemia, ¿no? Como sucede, por ejemplo, como sucedió con el COVID-19. Tenemos también al SIDA, por ejemplo. No, inicialmente el COVID-19, por ejemplo, había empezado como una epidemia, ¿no? En China. Pero una vez que se diseminó a otros países, a otros continentes, ya fue declarado pandemia, ¿no? Y tuvimos que encerrarnos en nuestras casas. Eso fue lo que pasó. Bien, entonces por la frecuencia estarían estos 4 tipos: esporádicas, endémicas, epidémicas y pandémicas. Ya sabemos qué caracteriza cada una de ellas. Y por su origen solamente tenemos 2 tipos: las infecciosas y las no infecciosas. Las infecciosas son causadas por agentes patógenos, ¿no? Las entidades biológicas que te mencioné hace un momento, ¿no? Un virus, una bacteria, un protozoario, un helminto, un hongo, ¿no? Cualquiera que te cause una enfermedad, te causará una enfermedad infecciosa, ¿no? Por ejemplo, la gripe es causada por un virus, la ascariosis, ¿no? Por un helminto, ¿no? La tuberculosis por una bacteria, la malaria por un protozoario, ¿no? Por ejemplo, cualquier agente patógeno te causará una enfermedad infecciosa. Y las no infecciosas, pues no son causadas por agentes patógenos. ¿Y entonces cómo aparecen? Pues también hay factores que van a favorecer el desarrollo de estas enfermedades. Tenemos aquí 5 tipos de enfermedades no infecciosas. Las primeras son las carenciales. ¿Por qué aparecen? Por ausencia de un nutriente en la alimentación. Por ejemplo, allí tienes al raquitismo. El raquitismo se caracteriza porque hay una debilidad de los huesos. Y eso puede suceder porque en la alimentación ese niño o esa persona no está consumiendo calcio o tampoco está teniendo disposición de vitamina D, que ayuda a regular la absorción de calcio. Esos son los nutrientes que están careciendo en esa persona. También tienes al bocio, por ejemplo, aquí. El bocio, ¿no? Aparecía cuando la tiroides empezaba a crecer exageradamente en tu cuello. ¿Y eso por qué era causado? Porque la tiroides no tenía yodo para producir sus hormonas. Ahí el principio, el nutriente que te está faltando es el yodo. El escorbuto. En el escorbuto hay una deficiencia de vitamina C y por eso empiezan a aparecer escoriaciones, ¿no? Ampollas o llagas a nivel de la boca. Eso sería entonces en el caso de las carenciales. Y en el caso de las funcionales, como su nombre lo dice, habría mal funcionamiento de un órgano. Por ejemplo, aquí tienes a la diabetes, que estaría en algunos casos produciéndose por el mal funcionamiento del páncreas, ¿no? Sus células beta no están produciendo
la insulina que se necesita para incorporar la glucosa. El gigantismo. ¿Por qué aparece el gigantismo? Porque la adenohipófisis está produciendo en gran cantidad a la hormona somatotropa, ¿no? Y eso causa que ese adolescente empiece a crecer por encima de lo normal, ¿no? Allí, ¿quién está funcionando mal? ¿Quién está funcionando mal? La adenohipófisis. El cretinismo, el mixedema, que son provocados por un mal funcionamiento de la tiroides, que no está produciendo adecuadamente sus hormonas. En el caso de las degenerativas, estas aparecen por el desgaste que sufre un órgano. Y ese desgaste puede suceder por dos cosas. En primer lugar, puede suceder por la edad avanzada, y es que cuando llegamos a una edad avanzada ya nuestros órganos no son iguales a que cuando somos jóvenes. O también puede ser, pues, por supuesto, por los malos hábitos de vida que hemos tenido en la juventud. Por desgaste, entonces, de los órganos. Y eso puede ser por vejez o malos hábitos. Por ejemplo, aquí te han puesto la cirrosis. Como te dije, ¿no? Si una persona consume alcohol frecuentemente, ¿qué le va a pasar? El hígado se encarga de depurar el alcohol que llega a nuestro cuerpo, porque es una sustancia tóxica. Sin embargo, si le das alcohol todos los días, el hígado no se va a alcanzar para poder depurar todo ese alcohol, y el alcohol se acumula en el hígado y puede empezar a necrosar el tejido, ¿no? Disminuyendo notablemente el funcionamiento del hígado. Y como ya te habrás dado cuenta con las clases anteriores, el hígado es muy importante, es una parte muy importante de nuestro cuerpo. También estarían allí, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson, que generalmente, ¿no? Son enfermedades también que aparecen a edad avanzada, más allá de los 70 años. Favorecidas también por algunos aspectos como son, por ejemplo, sufrir golpes muy fuertes en la cabeza o exponerse a algunas sustancias tóxicas. Por ejemplo, un factor de riesgo para poder sufrir Parkinson es exponerse a insecticidas o pesticidas, ¿no? Que son los químicos que se usan para eliminar las malas hierbas. ¿No? Si no tiene una adecuada protección esa persona y se expone directamente a esos pesticidas, los va a inhalar y con el tiempo, como te digo, va a tener una mayor probabilidad de desarrollar Parkinson. En el caso de las ocupacionales, estas suceden por exposición en el trabajo. A veces el mismo trabajo que hace una persona representa un factor de riesgo para que ésta desarrolle una enfermedad. Por ejemplo, aquí tienes a la antracosis, que es una enfermedad que aparece en personas que trabajan en minas de carbón. Si no tienen una protección adecuada de las vías respiratorias, podrían inhalar esas partículas de carbón y resulta que esas partículas se acumulan en sus pulmones, produciendo a la larga insuficiencia respiratoria. Van a tener problemas para poder respirar. En el caso del saturnismo, aparecería en personas que trabajan con plomo, por ejemplo, ¿no? Este metal va a pasar a su torrente sanguíneo y también puede afectar el funcionamiento de muchos de sus órganos. Uno último también por aquí es el llamado túnel carpiano, que se caracteriza por un entumecimiento en la mano y aparece generalmente en personas que trabajan en oficina, que están usando constantemente el teclado y el ratón. Al ejercer presión constantemente sobre el nervio que pasa por la palma de la mano, a la larga se produce ese entumecimiento, el llamado síndrome de túnel carpiano. Las congénitas son aquellas que aparecen desde el nacimiento. Una persona nace con estas enfermedades. Y eso puede suceder porque esa enfermedad tiene origen genético.
como estás viendo allí, estos ejemplos que ya conoces, la hemofilia, el daltonismo, el síndrome de Down y también la polidactilia que está por aquí, ¿no? Que se caracterizaría por la presencia de algunos dedos extra, ya sea en la mano o en el pie. No tienes 5 dedos, sino ya tienes 6. Todos causados por mutaciones genéticas. Aunque también hay otro tipo de enfermedades congénitas, que es cuando la mamá tiene la enfermedad que es causada por un agente patógeno, y es aquí donde el límite que hay entre estos dos grupos, infecciosas y no infecciosas, como que desaparece un poquito. Pero diríamos que aquí dentro de las infecciosas también hay formas congénitas, que es cuando la mamá, por ejemplo, como te digo, tiene la enfermedad, tiene el agente patógeno dentro de su cuerpo, y ese patógeno puede pasar a su bebé. Por ejemplo, una mamá que tiene VIH, ¿no? Le puede pasar ese virus a su bebé. Una mamá que tiene, por ejemplo, Chagas, el mal de Chagas, le puede pasar el trypanosoma a su bebé. Entonces, esos bebés están naciendo con esa enfermedad de manera congénita. No, diríamos que entonces aquí dentro de las infecciosas hay algunas que pueden ser congénitas si es que la madre porta el patógeno. Y bien, eso entonces esas serían las 5, aunque también hay una más que está en el libro, la voy a poner acá también, las mentales. Las mentales aparecen bueno, se caracterizan por una alteración del comportamiento y del pensamiento. Y del comportamiento. Seguramente han escuchado hablar de la esquizofrenia, ¿no? Que se caracteriza por una alteración del comportamiento, ¿no? Y del pensamiento de esa persona. Empiezan a escuchar voces y con ello pueden empezar a tornarse en personas muy violentas, ¿no? Es un ejemplo. Generalmente, bueno, todavía no está muy en claro por qué aparecen las enfermedades mentales. Al parecer, algunas tienen origen genético, pero no está de todo claro todavía. Son enfermedades que todavía necesitan de mucho estudio. Y es que a pesar de que hemos pasado mucho tiempo estudiando enfermedades, no las conocemos a todas al 100%. Una última cosa que te tengo que decir acá es que, por ejemplo, en el caso de algunas enfermedades degenerativas, pueden ser congénitas también. Y es que, por ejemplo, hay algunos casos de Parkinson o de Alzheimer que pueden tener origen genético, pueden originarse por mutaciones. Entonces tú dirás, entonces si me ponen alguna pregunta y me señalan al mal de Parkinson, ¿cuál marco? ¿Degenerativa o congénita? ¿No? Si te dicen, por ejemplo, la pregunta, Juan es una persona que tiene 50, no, tiene 25 años y está empezando a manifestar síntomas de la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, el temblor, ¿no? El temblor en reposo. Sin embargo, se sabe que su padre manifestaba la enfermedad también y su abuelo también. Entonces, con eso último, no te están diciendo que el abuelo y el papá tenían, ¿no? Ya te está revelando que hay un patrón de herencia. Quiere decir que esa enfermedad tiene un origen genético, ¿no? Y ya no la catalogarías como degenerativa, ¿no? Sino que sería más bien una forma congénita, ¿no? Porque más bien esa persona ha nacido con esa mutación que le va a hacer desarrollar esa enfermedad, ¿no? Igual que como sucede con la hemofilia y con el daltonismo. Así que fíjate bien, porque a veces también te pueden confundir con eso. Si tiene origen genético, ya sabes, de frente, congénito. Y en la pregunta te van a dar pistas para que te des cuenta de eso. Sin embargo, vamos a dejar a todas esas 6 enfermedades no infecciosas y vamos a hablar solamente de las enfermedades infecciosas, de las que son causadas por agentes patógenos. Vamos a hablar aquí de los postulados de nuestro amigo Roberto Koch.
Nuestro amigo Roberto Koch fue un investigador, ¿no? Muy reconocido por su trabajo con el virus, perdón, con la bacteria que causa la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, él también trabajó con otras bacterias que causaban enfermedades tanto en humanos como en animales. Fue un investigador muy reconocido en su tiempo y él dictó 4 postulados que debían ser cumplidos para que una enfermedad sea catalogado como una enfermedad infecciosa. ¿Cuáles son esos 4 postulados? Aquí en la imagen los tienes. El primer postulado dice que el microorganismo patógeno debe estar presente en animales que sufran la enfermedad y no en individuos sanos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí 2 ratoncitos. Este primer ratoncito está sano, ¿no? Está corriendo, está comiendo, está saltando. Y este segundo ratoncito más bien está enfermo, ¿no? Parece que tiene secreciones nasales, parece que tiene diarreas, parece que tiene fiebre, tiene síntomas. Entonces yo le voy a sacar sangre a ambos ratones y voy a analizar su muestra. Si analizo la muestra del ratoncito sano, solamente voy a encontrar glóbulos rojos. Pero si analizo la muestra del ratoncito enfermo, además de glóbulos rojos, voy a encontrar unos bacilos. Aparentemente, esos bacilos van a ser los que lo que le está causando la enfermedad a este segundo ratón. Eso dice el primer postulado. El patógeno debe estar presente en el animal o en el organismo que presenta la enfermedad y ausente en un animal u organismo sano. Ahí se está cumpliendo el primer postulado. Segundo, el microorganismo debe ser cultivado en un cultivo puro fuera del cuerpo del animal. ¿Qué quiere decir esto? Que en la actualidad se han logrado sintetizar diferentes medios de cultivo artificiales que permiten que los microbiólogos, por ejemplo, puedan cultivar bacterias fuera del cuerpo de un animal. Estos medios de cultivo se caracterizan porque tienen nutrientes y permiten cultivar bacterias. También, por ejemplo, se pueden cultivar virus, pero para el caso de los virus no se necesita de nutrientes, se necesita de células, porque recuerden que los virus parasitan células. Si le ponemos aminoácidos, si le ponemos ácidos grasos, vitaminas, no van a crecer nada, porque eso no le sirve al virus. El virus necesita células. Entonces, yo puedo tener esas plaquitas de vidrio, ¿no? Que se llaman placas Petri, y allí vierto mi medio de cultivo y voy a frotar la muestra del primer ratoncito. ¿Y qué va a pasar? No va a crecer nada, porque el patógeno no estaba presente en la muestra de sangre del ratón. Pero ahora voy a frotar un poquito de la muestra del segundo ratón, ¿y qué va a pasar? Van a empezar a crecer bacterias, colonias bacterianas. Estos bacilos van a empezar a usar los nutrientes y van a empezar a formar colonias. Está cumpliendo el segundo postulado. Este microorganismo está pudiendo ser cultivado artificialmente fuera del cuerpo del animal. No todos los patógenos cumplen con este segundo postulado. Está, por ejemplo, Treponema pallidum, que te causa la sífilis. Él es una excepción. Este treponema, por más que le pongas, es una bacteria, por cierto, por más que le pongas el medio más exquisito, con todos los nutrientes, con todas las vitaminas de la A a la Z, no crece. Él solamente lo vas a encontrar en las llagas que le salen a las personas que sufren sífilis. Y dentro de su cuerpo también, por supuesto, ya cuando pasa a una etapa muy avanzada. Pero si le pones un medio, no crece, ¿no? Hay excepción, entonces. Tercero, cuando se inocula ese cultivo en un animal sano, debe provocar en él la enfermedad. Por ejemplo, yo voy a agarrar una de estas colonias y la voy a mezclar en un poquito de suero, ¿no? De solución fisiológica. La voy a colocar en una jeringa y se la voy a inyectar a un ratoncito sano. Y ese ratoncito sano, de tan contento que estaba, de tanto que estaba saltando, caminando, corriendo,
va a empezar a enfermarse también. Va a tener secreciones nasales, va a tener diarrea, va a tener fiebre. Los mismos síntomas que tenía este primer ratón. Eso dice el tercer postulado. A partir de este cultivo artificial. Y el cuarto postulado dice que el microorganismo debe ser reaislado a partir de animales inoculados y ser idéntico al original. ¿Qué quiere decir esto? Que este segundo ratón que se ha enfermado ahora tras la inoculación que yo hice, yo le voy a sacar sangre a él y al analizar su muestra de sangre, debería encontrar al mismo patógeno que yo observé en la muestra del primer ratón. Debería ser idéntico, ¿no? Y incluso si lo vuelvo a sembrar en un medio de cultivo, también deberían salir las mismas colonias bacterianas. Ese sería el cuarto postulado. Según nuestro amigo Roberto Koch, para una enfermedad infecciosa. Aunque por supuesto ya ves que para el segundo postulado hay excepciones, así que ten cuidado también con eso. Vamos a hablar ahora de algunos términos que se usan para enfermedades infecciosas. Tenemos aquí 5 términos. Bueno, en realidad tenemos 7 términos. El primero de ellos ya lo conoces, ya sabes que es un agente patógeno, pero te lo vuelvo a poner acá. Es cualquier entidad biológica capaz de causar una enfermedad. ¿No? Ya sabes que puede ser un virus, una bacteria, un protozoario, etc. Patogenicidad será la capacidad para poder causar una enfermedad. Va a ser la capacidad que tiene el agente patógeno para causar una enfermedad. Capacidad para causar una enfermedad. Eso es la patogenicidad. La virulencia será más bien el grado con el que se causa la enfermedad. Y es que a veces un agente patógeno te puede causar una enfermedad leve o en algunos casos te puede causar una enfermedad muy grave que incluso te puede llevar a la muerte. Mientras más grave se desarrolle la enfermedad, diríamos que ese patógeno tiene más virulencia. Grado con el que se desarrolla una enfermedad. Y de ahí se deducen los otros 4 términos, ¿verdad? Un patógeno, ¿no?, será el que te causa la enfermedad, capaz de causar la enfermedad. Apatógeno será más bien que no es capaz de causar la enfermedad. Un patógeno, un ejemplo de patógeno puede ser, por ejemplo, una Helicobacter pylori, que te pueda causar gastritis, ¿no? Te está causando una enfermedad. Y un ejemplo de patógeno podría ser, por ejemplo, lo que nos inoculan en las vacunas. A veces en las vacunas nos están inyectando patógenos debilitados, que no son capaces de causar la enfermedad, pero sí pueden ser reconocidos por nuestro sistema inmune para desatar la respuesta, ¿no?, que derivará posteriormente en la inmunización de nuestro cuerpo, ¿no? Si no te causa la enfermedad, es un patógeno. Virulento, ya sabes, ¿no?, que te causa una enfermedad grave. Que causa una enfermedad grave. Y avirulento será pues que no causa una enfermedad grave, sino que más bien quizás te causa una enfermedad leve. Que no causa una enfermedad grave. Y ahí tenemos entonces estos 7 términos. ¿Qué formas de transmisión existe para una enfermedad infecciosa? Ahora,
Hay tres maneras. La primera de ellas es la forma directa por contacto personal. Aquí vamos a tener el contacto entre una persona enferma, esta porta al patógeno, y la persona sana que está por aquí. Ella está contenta, está feliz. Sin embargo, no sé, de repente un apretón de manos o simplemente no mantener una distancia alejada, como lo que nos recomendaban durante la pandemia, ¿no? Mantener una distancia, ¿no? de 2 metros, por ejemplo, ¿no? Para que las partículas del virus que están en esta persona no lleguen a ser inhaladas efectivamente por la persona sana. Pero más bien, si no guarda esa distancia, podía correr el riesgo de inhalarlas y también de contagiarse. Eso también cuenta como forma directa. Apretón de manos, una relación sexual también, por ejemplo, ¿no? Entre una persona que de repente, no sé, porta el VIH y una persona sana. Por contacto entre los genitales habrá una transmisión del virus de persona enferma a persona sana. En el caso de la indirecta, aquí no hay contacto directo, obviamente, pero el patógeno tiene un vehículo para poder llegar a la persona sana. ¿Y cuáles van a ser esos vehículos? Puede ser el agua o el alimento, como suele suceder con las enfermedades que son causadas por bacterias, como el Vibrio cholerae, que te causa el cólera. De repente, esta persona que sufre esta enfermedad tiene restos de heces en su mano, heces con bacterias, ¿no? Y de repente coge una manzana o coge un vaso, y esa manzana o ese vaso es utilizado por una persona sana y se lo lleva a la boca. Cuando la persona enferma ha tocado esa manzana o ese vaso, ha dejado bacterias allí, que ahora pasarán a la persona que usa ese vaso o se come esa manzana, ¿no? Ahí hay un vehículo. Pueden ser animales también, y en el caso de animales hablamos de vectores, de los que vamos a hablar en un momento, y recordar quizás, porque eso lo vimos también en la semana del reino animal, hace un par de semanitas, o puede ser por objetos también, y esos objetos que portan a los patógenos y permiten su transmisión desde un enfermo a un sano, se les llama fomites. Por ejemplo, una persona que tiene piojos y utiliza su peine. En su peine habrán huevecillos de estos ácaros que le causan este mal, ¿no? Bueno, habrán huevecillos de estos piojos, mejor dicho, ¿no? Y esos huevecillos pueden pasar a la persona sana si ella también usa ese peine, que era la forma más usual en la que se contagian las personas, ¿no? Quizás les ha pasado en el colegio, ¿no? De repente, no lo sé. En primaria o en inicial era muy frecuente encontrar personitas así. Y la tercera forma es la zoonosis, en la que hay transmisión desde un animal infectado a una persona sana, como suele suceder con la rabia, ¿no? La rabia está causada por un virus que se va a encontrar, por ejemplo, en la saliva de estos animales. Entre animales se pueden pasar la enfermedad, pero si este animal, por ejemplo, este perrito, le muerde a una persona sana, ¿no? A través de la mordedura le va a poder transmitir el virus y también causarle la enfermedad. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, la toxoplasmosis, que a veces se transmite de roedores o de felinos a seres humanos. Ya veremos algunos casos de zoonosis con algunas de las enfermedades que vamos a ver el día de hoy. Entonces, cuando el patógeno llega a tu cuerpo, ¿no? Tiene que atravesar unas barreras, tiene que encontrar la manera de ingresar dentro, ¿no? Como, porque ya llegó por fin, pues, ¿no? Ya sea de manera directa, indirecta o por zoonosis, ahora que ya llegó, tiene que entrar dentro de tu cuerpo. Puede ser por la vía oral, y aquí puede ser por ingestión.
Puede ser como lo que te dije, ¿no? Consumir una manzana contaminada con restos de heces, ¿no? Que tengan a esa bacteria causante de la enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedades puede ser aquí? El cólera, por ejemplo. La polio también puede ser. La salmonelosis, por ejemplo. Nasalo-respiratoria por inhalación, como sucedía con el COVID, y como sigue sucediendo todavía hay casos. El COVID-19, la gripe, el resfriado, por ejemplo, ¿no? Sí. La tuberculosis también, ¿no? Que puede ser causada por la inhalación de las gotitas que salen en la tos de las personas. Esas gotitas portan al virus o a la bacteria que les está causando la enfermedad. En el caso de la cutánea puede ser por mordeduras o picaduras. La piel es una barrera que te protege, pero si se rompe por una mordedura o una picadura, el patógeno puede ingresar. Por mordeduras ingresaría la rabia y por picaduras ingresaría, por ejemplo, eh, la malaria, el dengue, que son por picaduras de mosquitos. Y la sexual, pues por relaciones sexuales, ¿no? Por contacto entre genitales o entre genitales y el ano o genitales y la boca también, ¿no? Dependiendo de la práctica sexual. De alguna de estas cuatro maneras, el patógeno ingresa a tu cuerpo. Por supuesto, habrán vías específicas para cada patógeno, ¿no? Por ejemplo, el virus SARS-CoV-2 que te causaba el COVID no ingresaba por vía cutánea, ¿no? No ingresaba por vía nasal o por vía oral. Estas dos generalmente van a estar interconectadas porque recuerda que tus fosas nasales están interconectadas con la cavidad bucal a través de la faringe, ¿no? Así que lo que ingrese por tu nariz, lo que ingrese por la nariz también podría ingresar por la boca, ¿no? Estos virus o bacterias que causan enfermedades respiratorias también podrían ingresar por la boca. Una vez que el patógeno ingresa a tu cuerpo, tenemos etapas mediante las cuales se va desarrollando la enfermedad. Son tres etapas las que vamos a reconocer. La primera es la incubación. Una vez que el patógeno ingresa, ya sea un virus, una bacteria, ¿no? Está feliz porque ahora tiene recursos para poder multiplicarse, ¿no? Empieza a dividirse la bacteria y su población empieza a aumentar dentro de tu cuerpo. Durante esta primera etapa de proliferación, tú aparentemente eres una persona sana, no tienes síntomas, no tienes signos, pero la bacteria está proliferando dentro de ti. Esta es la etapa de incubación. En la etapa de desarrollo, ya esta población del patógeno alcanza un umbral y tu sistema inmune ya empieza a decir, pues, oye, ¿qué está pasando acá? ¿Qué son estas cosas que están aquí proliferando? Tengo que trabajar. El sistema inmune activa toda la respuesta inmune para combatir al patógeno. Y es allí cuando ya te empiezas a sentir mal. Empiezas a sentir los síntomas y los signos. Ya sabes por qué se diferencian, ¿no? Los signos se pueden medir, los síntomas no se pueden medir, ¿no? Aquí ya empiezas a estornudar, empiezas a sentir dolor de cabeza, malestar muscular, te quieres morir. Y en algún momento, ¿no? Tu sistema inmune va a empezar a ganar la batalla, ¿no? La población del patógeno va a empezar a reducirse, ¿no? Porque tu sistema inmune va a empezar a limpiar, va a empezar a aniquilar todos esos patógenos y con ello también los síntomas van a empezar a reducirse. Y es entonces cuando ya vamos a entrar a la tercera etapa. Toda esta etapa con síntomas y signos es la etapa de desarrollo. Pero ya cuando el patógeno está totalmente casi derrotado, ¿no? Hasta su final, y ya tenemos que empezar a recuperarnos, ¿no? Porque durante toda esta etapa, la pelea entre el sistema inmune y el patógeno ha afectado a nuestros órganos internos. Así que por eso, aquí en la etapa de convalecencia, nos recuperamos, nuestros tejidos que se hayan visto afectados se regeneran, todo eso sucede aquí en la tercera etapa, hasta que finalmente volvemos a ser personas sanas. Sería entonces
la recuperación. Pero por supuesto ese es el final feliz, porque también hay un final triste, ¿no? En el que tu sistema inmune no gana la batalla, la población del patógeno se mantiene constante y eso provoca el colapso del funcionamiento de tus órganos internos y te mueres, ¿no? Ese será el otro final. Esto de lenta recuperación es para convalecencia, por cierto, ¿no? Eso sería lo que sucede, ¿no? Generalmente, entonces, entre la infección y la recuperación hay tres etapas: la incubación, el desarrollo y la convalecencia. Ahora, te había dicho que aquí en la forma de transmisión indirecta estaban los vectores, y aquí están. No, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Los vectores mecánicos y los vectores biológicos. Los vectores mecánicos, que eran aquellos que portan al patógeno, pero este no se multiplica dentro del vector, ¿no? Por ejemplo, ahí te han puesto una simpática mosca y una simpática cucarachita, ¿no? Con su familia y con todas sus cucarachitas hijas. Estos insectos, ¿no? Se posan en las heces, se posan en la basura y pueden cargar con bacterias en sus patitas. Pero esas bacterias no se multiplican en sus patitas, ¿no? Simplemente se dejan llevar para que cuando esta mosca se pose en tu almuerzo, ¿no? Deje a las bacterias allí y tú al comerte ese alimento contaminado, ¿no? Quizás te contagies con esa bacteria que ha dejado esa mosquita allí, ¿no? Pero esa bacteria nunca se multiplicó en las patas de las moscas. Caso diferente a lo que sucede con el vector biológico. Transportan el patógeno también y este se multiplica en el interior del vector. Por ejemplo, aquí está la chirimacha, ¿no? Que en su interior va a aportar al Trypanosoma cruzi, ¿no? El tripanosoma está contento, multiplicándose activamente en el intestino posterior de la chirimacha, aumentando, ¿no? Para que cuando ésta te pique, suceda la probabilidad de entrar dentro de tu cuerpo. Aquí tenemos a la pulga también, ¿no? Que tiene bacterias en sus glándulas salivales que también están proliferando, también aumentando, ¿no? Por bipartición. Y aquí está la luxomia, ¿no? Que te puede transmitir a la Bartonella, ¿no? Es una bacteria, o también te puede transmitir a la Leishmania, ¿no? Que también te puede causar erupciones en la piel, ¿no? La Leishmania, esta que se multiplica activamente también en las glándulas salivales de esta mosquita hematófaga, ¿no? Que estás viendo ahí que está bien gordita, ¿no? Repleta de sangre. Esos serían los dos tipos de vectores, entonces. Ya lo de la zoonosis ya lo hemos visto, ¿no? Ya sabemos que es de la transmisión entre animales vertebrados. Ah, por cierto, ¿ah? Eso es importante también. Zoonosis será de animal vertebrado a ser humano. No, no es un animal invertebrado, por cierto, ¿no? De animal vertebrado a ser humano. La manera directa ya la hemos explorado también, ¿no? Aquí, por ejemplo, está una personita, ¿no? Que no está guardando la sana distancia, ¿no? Y esta persona enferma está tosiendo. Las gotículas con los virus o bacterias que le estén causando la enfermedad serán inhaladas por esta persona sana y ella terminará también contagiándose. Vamos a hablar ahora de enfermedades causadas por estos diferentes agentes patógenos. Por acá tenemos a las enfermedades virales. Tenemos solamente 5. Afortunadamente para ti, estas 5 enfermedades son causadas por virus de ARN. Toditos son causados por virus de ARN. En el caso de la gripe, es causada por un tipo de virus llamado el influenza virus. La gripe no es como el resfriado, por cierto. Una gripe puede ser más grave que un resfriado. Un resfriado es una forma leve, te vas a recuperar en pocos días. Pero una gripe puede llegar a matar a una persona si es que no recibe un tratamiento. Se siente muy mal en realidad. Y si, por ejemplo, es una persona de edad avanzada, podría morir. Para esta enfermedad hay vacunas que tienen que renovarse constantemente porque cada año, con cada estación, aparecen virus que tienen nuevas mutaciones
mejor dicho, variantes de este virus, para los que la vacuna del año pasado ya no sirve. Hay que investigar en otra vacuna. Pero esas vacunas solamente se administran a pacientes o personas que tienen esta condición de riesgo, ¿no? Por ejemplo, las personas de edad avanzada. ¿Por dónde entra? Por la boquita, por las fosas nasales. ¿Cómo te contagias? De manera directa como de manera indirecta, ¿no? Por contacto directo al hablar, toser o estornudar, o de manera indirecta por tener contacto con las prendas del enfermo, ¿no? Que estén contaminadas con los fluidos o secreciones de la persona infectada. La polio puede ingresar por la boca a través de alimentos contaminados con heces de la persona enferma. También podría ingresar también por la vía nasal. ¿Qué causa este virus? Bueno, primero, ¿cómo te contagias? Puede ser por contacto directo, también por estar cerca de la persona que está tosiendo, o también de manera indirecta, ¿no? Por tener contacto, ¿no? Con alimentos o agua que esté contaminada con materia fecal, ¿no? Ya que en las heces de estas personas se elimina el virus. ¿Qué causa? Afecta el sistema nervioso central y puede afectar los músculos también. Si afecta el sistema nervioso central, puede conducir a una parálisis irreversible, ¿no? Esa persona va a tener que probablemente usar muletas por el resto de su vida. Y también hay vacuna para esto, ¿no? Seguramente todos aquí están vacunados contra la polio, ¿no? Así que por eso también tiene una baja incidencia. Sarampión. El sarampión es una enfermedad que puede ingresar también a través de la boca, de la nariz, como también puede ingresar a través de la conjuntiva del ojo. La conjuntiva es una membranita, ¿no? Que está en el globo ocular. Por allí también puede ingresar. ¿Cómo te contagias? Contacto directo también, ¿no? Al verlo toser o estornudar. Y también de manera indirecta por tener contacto con toallas, pañuelos, ¿no? Que estén contaminados con las secreciones. ¿Cuál es la característica del sarampión? Son estas erupciones cutáneas, ¿verdad? Si alguna vez te dio sarampión, aunque también hay vacuna para esta enfermedad, acompañada de fiebre y tos y también numerosas secreciones, ¿no? Nasales. La rabia, su vía de infección cutánea, ¿no? Por mordeduras de animales infectados, ¿no? Como por ejemplo un perrito o un zorrito, como es el que está acá, o también un murciélago, por ejemplo, ¿no? El virus se encuentra en la saliva de estos animales infectados y una mordedura podría hacer que el virus pase a nuestro cuerpo. Tiene un ciclo bastante lento de replicación este virus, así que por eso los síntomas más severos de esta enfermedad se manifestarán todavía dentro de un mes o 3 meses. Así que la persona, una vez que ha sido mordida por un animal, tiene tiempo para recibir un tratamiento. Si no lo recibe, su probabilidad de supervivencia es cero, ya que este virus puede infectar el encéfalo, puede causar una encefalitis y llevar a la muerte a esa persona. Por eso es importante tener vacunados a nuestras mascotas, ¿no? Para que en alguna pelea, ¿no? Que tengan en la calle o en el techo, ¿no? No se contagien de la rabia y luego nos las pasen a nosotros. El dengue es causado por el dengue virus que va a ser transmitido por el famoso, aquí está, el famoso Aedes aegypti. Este virus sí puede ser transmitido entonces por la picadura de este virus, ¿no? Por eso su vía de infección va a ser cutánea. Inicialmente se manifiesta, ¿no? Como cualquier enfermedad viral, con fiebre, dolor muscular, pero puede progresar a dengue hemorrágico, caracterizado obviamente por hemorragias, y también, ¿no? Podría llevar a la muerte a una persona, ¿no? Por eso se estudia bastante en en esta enfermedad, ¿no? Porque todavía está causando una letalidad en la población humana. Y en realidad es complicado cuando se trata de enfermedades virales, porque fármacos para enfermedades virales son un poco complicados. Los virus son muy complejos, así que por eso no es tan fácil deshacerse de una enfermedad viral.
No es como una bacteria. Una bacteria se puede controlar con un antibiótico. Y aún ahora, ¿no? Con los casos de resistencia bacteriana. Pero con un antibiótico puede controlarse. No sucede esto con los virus. Ellos no se pueden controlar con antibióticos, porque recuerda que ellos no son organismos vivos. Bueno, en el caso del COVID-19, causado por el SARS-CoV-2, eso también recuérdalo. Ya no creo que a estas alturas alguien cometa el error de confundir el SARS-CoV-2 con el COVID-19. El SARS-CoV-2 es el virus que te causa la enfermedad, llamada COVID-19. La vía de infección oral nasal, ¿qué síntomas habían? Fiebre, tos y en una etapa muy avanzada la insuficiencia respiratoria, ¿no? La sensación de falta de aire que justamente fue la que provocó la muerte de innumerables personas en su momento, ¿no? Puede ser entonces por contacto directo como también por indirecto, ¿no? También, ¿no? Por contacto con superficies contaminadas con las secreciones de personas enfermas. Ya sabemos que actualmente no hay una vacunita que está sufriendo actualizaciones cada cierto tiempo, ¿no? Una manera de prevenir, una manera de prevenir. Un dato extra también, ¿no? Era que justamente las personas que sufrían de cuadros muy graves de esta enfermedad eran aquellas que tenían factores de riesgo como obesidad o que sufrían de diabetes, ¿no? Generalmente, si una persona que tenía obesidad y se contagiaba con este virus, desarrollaba un cuadro muy severo que en la mayoría de casos los llevó a fallecer. Algo de eso se sabía, al menos inicialmente. Y en el caso de las enfermedades bacterianas, tenemos aquí a 6, la tos ferina causada por Bordetella pertussis, que va a ingresar por tu boquita, por las vías respiratorias también, a través, ¿no?, del contacto directo, por no mantener la sana distancia, y también de manera indirecta, ¿no?, por contacto con superficies contaminadas, con las secreciones de la persona infectada. ¿Qué caracteriza esta enfermedad? Bueno, precisamente, tos. ¿Por qué se le llama tos ferina? Porque es una tos muy fuerte. Esta bacteria coloniza tus vías respiratorias y produce una toxina, la toxina pertussis. Y esa toxina es la que irrita enormemente a tus vías respiratorias, causando una tos muy fuerte. En la región andina de nuestro país se le llama también coqueluche, ¿no? Con esos dos nombres te las puedes encontrar en alguna pregunta. La fiebre tifoidea es causada por... bueno, por cierto, la tos ferina es más frecuente en infantes. Es un clásico de que generalmente los infantes se estén contagiando. Casos raros son en personas adultas. La fiebre tifoidea es causada por Salmonella typhi. ¿Por dónde entra? Por la boquita. Porque probablemente vas a consumir alimentos o agua contaminada con heces de personas que tengan esta enfermedad. Acá, por ejemplo. No, aquí no está. Bueno. ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad? Bueno, esta bacteria va a afectar nuestro intestino. Puede ocasionar inicialmente fiebre y dolor de cabeza, pero al afectar el intestino puede causar hemorragias intestinales. Eso es lo que causa la salmonela. Por cierto, que también se le llama salmonelosis, por eso mismo, ¿no? Fiebre tifoidea o salmonelosis. En el caso del cólera, el agente causal es el Vibrio cholerae. Esta bacteria también ingresa por la boca a través de alimentos o agua contaminadas con heces de personas. ¿Y qué caracteriza el cólera? Pues que esta bacteria produce una toxina también. Produce una enterotoxina, que afecta el intestino. ¿Cuál es la característica más resaltante del cólera? Diarreas. Esa enterotoxina afecta la capacidad que tiene tu intestino grueso de reabsorber agua. Y es por eso que las heces ya no salen semisólidas como debería ser normalmente, sino que salen acuosas.
esa agua que estás perdiendo es agua que deberías haber reabsorbido. Así que por eso una persona puede morir de esto, porque puede llegar a un cuadro de deshidratación. El tratamiento, aparte de antibióticos, es la rehidratación, por supuesto, ¿no? Porque como está perdiendo agua, tiene que recuperar esa agua que está perdiendo. Eso es en el caso del cólera, entonces. Por aquí tenemos a la bartonelosis, causada por Bartonella bacilliformis. La vía de infección es cutánea, ya que quien te tiene que picar aquí es la famosa luxomia. Vamos a ponerla acá. También se le llama titira o también se le llama manta blanca. Son los nombres vulgares, pero su género científico es luxomia. Eh, ¿Por qué se caracteriza la bartonelosis? Puede iniciar con fiebre y anemia, pero más adelante puede empezar a caracterizarse por la formación de erupciones. También se le llamaba fiebre de la orolla en su momento, ¿no? Y que fue investigado por el mártir de la medicina peruana, ¿no? Que ya conoces, Daniel Alcides Carrión, ¿no? Otra palabra clave que puedes tener relacionada a esta enfermedad. En el caso de la tuberculosis es causada por Mycobacterium tuberculosis. ¿Por dónde ingresa? Por la boquita o por las vías respiratorias, de manera directa como de manera indirecta por contacto con prendas contaminadas con secreciones de esa persona. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la manera directa, ¿no? Aquí no hay sana distancia, una persona enferma está tosiendo y en las gotitas de saliva está el Mycobacterium que va a ser inhalado y va a llegar a las vías respiratorias de esta persona. En realidad, esta bacteria puede afectar varios órganos de nuestro cuerpo. Puede afectar, por ejemplo, el intestino y también puede afectar a la meninges. Pero la forma más famosa y más conocida es aquella que afecta a los pulmones, ¿no? Y que justamente se caracteriza por una tos muy fuerte, fiebre y también una baja de peso, que puede llevar a la muerte también a una persona si es que no lleva un tratamiento. Seguramente habrán conocido a algún amigo o pariente que haya sufrido de esta enfermedad, ya que no está erradicada totalmente de la población humana. Sin embargo, sí tiene cura, ¿no? Las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad pueden ir a un centro de salud y llevar un tratamiento con antibióticos para poder superar la enfermedad. Lo malo es que sí es un tratamiento muy largo, puede durar varios meses, pero que tiene que ser seguido de manera estricta, porque si no, podrían quedar todavía bacterias contenidas en nódulos, como hibernando en los pulmones, que ¿no? Aparentemente la persona ya está sana, pero luego vuelve a reactivarse la bacteria y vuelve a ocasionarle la enfermedad. En personas que tienen SIDA, no dura tanto tiempo la enfermedad. Y digo que no dura tanto tiempo porque pasa a la forma aguda. Esa persona muere en pocos días. Como no tiene defensas, esta bacteria hace colapsar totalmente sus sistemas internos y lo lleva a la muerte en pocos días. A diferencia de una persona que no tiene SIDA, ¿no? Que sí tiene su sistema inmune a tope, puede hacerle frente a la bacteria. Pero si la deja sin tratamiento, sí podría llevarlo a la muerte. ¿No? Eso entonces en cuanto a la tuberculosis. La sífilis es causada por Treponema pallidum. Esta es la rebelde que no se dejaba cultivar artificialmente. Había infección sexual, ¿no? Por relaciones sexuales, ya sea por contacto entre órganos genitales o alguna de las otras prácticas que te mencioné. Así que tendría que ser manera directa, ¿no? Necesariamente contacto sexual. Esta sífilis tiene tres etapas. Tiene una etapa primaria. Vamos a ponerlas acá, ¿ya? Primaria. Una vez que una persona sana ha tenido relaciones con una persona que está infectada, la etapa primaria se caracteriza por la aparición de úlceras justo donde hubo contacto con las secreciones de esa persona infectada. Por ejemplo, aquí este amiguito tiene una úlcera en el pene, ¿no?
porque ahí tuvo contacto con las secreciones de la mujer infectada. Úlceras, entonces, en la región de contacto. Esta enfermedad tiene cura. Como es causada por una bacteria, puede ser, ¿no?, tratada con un antibiótico, pero como es una enfermedad de transmisión sexual, muchas personas a veces tienen vergüenza, ¿no? ¿Qué dirán de mí, no? Que he ido a visitar a una prostituta, que he ido a divertirme por ahí, de repente van a decir que soy infiel. No van al médico y lo malo es que esas úlceras de la etapa primaria desaparecen espontáneamente. Parece que se ha curado, pero no es así. Después de algunos meses, pasamos a la etapa secundaria y esta vez las úlceras o llagas no aparecen solamente en la región de contacto, sino en todo el cuerpo, ¿no? Pueden aparecer en los brazos, en la cara, en las piernas, ¿no? Llagas generalizadas en todo el cuerpo. Y lo malo es que nuevamente la enfermedad desaparece. Desaparece y esta vez por varios años. Allí pasamos a la sífilis latente. Etapa sin síntomas. Pero después de 10 o 30 años, la enfermedad vuelve a manifestarse. Y ahí ya pasamos a la sífilis tardía, donde la bacteria ya pues está afectando órganos muy importantes. Puede afectar el corazón, puede afectar las vísceras internas y puede llevar a la muerte a esa persona. Incluso puede afectar también el cerebro. Y eso ya es bastante grave. Infección generalizada, entonces. Algo que se pudo curar con un antibiótico en la etapa primaria ha llegado a la etapa tardía, causando la muerte de una persona. Afecta órganos internos. Eso entonces es lo que sucede con la sífilis, la última de las enfermedades bacterianas. Vamos ahora con las micóticas. ¿Qué dicen las micóticas? Tenemos a tres. La tiña del cabello, causada por hongos del género Microsporum o Trichophyton, cuya de infección va a ser cutánea. De manera directa, ¿no? Quizás por contacto con el cuero cabelludo de una persona que tiene esta tiña, ¿no? Se caracteriza porque esa región que está infectada con el hongo, ¿no?, exhibe una caída del cabello, hay una escoriación muy intensa, ¿no?, y eso pica bastante. Es lo característico de los hongos. También puede ser por mascotas también, como también, por supuesto, puede ser también de manera indirecta, ¿no?, por fomites, ¿no?, por utilización de objetos, peines, por ejemplo, ¿no?, contaminados con este honguito. En el caso de la tiña de los pies o pie de atleta, es causada por Candida albicans y también por hongos del género Trichophyton, ¿no?, que son las que causan estas escoriaciones en el pie, ¿no? También se pueden formar ampollas y, por supuesto, también, nuevamente, una picazón muy intensa, lo que se llama el pie de atleta. Puede ser de manera indirecta, ¿no?, por contacto con suelos de duchas o piscinas públicas, ¿no? Cuando vas a la piscina, por ejemplo, ¿no?, de repente has estado caminando sin sandalias. No lo hagas, porque esas piscinas, ¿no?, por ahí han pasado muchas personas. De repente ha pasado alguna que tenía estos hongos y ha dejado las esporas de ese hongo por ahí. Tú pisaste y te contagiaste también, ¿no? Por eso es importante que cuando vayas a la piscina o a una ducha pública, vayas con sandalias, para que no te contagies. Usar tejidos sintéticos que no permitan transpirar la piel. Y es que la humedad va a favorecer la proliferación de este hongo, ¿no? Como suele suceder con cualquier hongo, ¿no? Les gusta la humedad. La micosis pulmonar aguda, causada por Histoplasma capsulatum, puede ingresar por las vías respiratorias, ¿no?, por inhalación, y puede causar insuficiencia respiratoria, hasta hemorragias nasales, ya que este hongo va a empezar a proliferar dentro de los pulmones y puede conducir, como te digo, a hemorragias y también a insuficiencia respiratoria. Le va a faltar la respiración y puede morir por eso también, ¿no? Parece un honguito nada más, pero este hongo sí es grave. Este sí no te causa picazón nada más. Psicóticas entonces, las tres ahí. Protozoarios.
Tenemos aquí a 3 también, la entamoebosis o amibiosis causada por entamoeba histolítica. Creo que esa no está acá. No, no está acá. Esta es efectivamente, es una ameba. ¿Cómo te contagias? De manera oral, por consumir alimentos o agua contaminadas con heces humanas. Lo que pasa es que las personas que tienen esta enfermedad, a través de las heces, eliminan quistes, que es una estructura de resistencia de este protozoario. Si esas heces con quistes pudieran contaminar algún alimento o agua que tú consumas, ¿no? Estarías ingiriendo esos quistes y cuando lleguen a tu intestino, van a pasar a la forma activa y te van a causar esta enfermedad que se caracteriza por úlceras intestinales. Eso es lo característico de la amibiosis o entamoebosis. En el caso de la tripanosomiasis, o llamado también mal de Chagas, el patógeno aquí, el protozoario en cuestión, es Trypanosoma cruzi, que puede ingresar por vía cutánea, puede ingresar a través de la conjuntiva del ojo, por la boquita, o también puede ser de manera congénita, como te digo. Si la mamá tiene Chagas, le puede pasar el Chagas a su bebé. ¿Cómo te contagias? Mira, vamos a ver por acá. Aquí tenemos a una persona que presenta el mal de Chagas. Quiere decir que en su torrente sanguíneo vamos a encontrar al protozoario, al Trypanosoma cruzi. Por aquí va a venir una chirimacha sana, que no tiene ningún tripanosoma todavía, pero le va a chupar la sangre a esta personita. Y al chupar la sangre también va a ingerir tripanosomas. Los tripanosomas llegan a su intestino posterior y allí se multiplican. Ahora, ¿cómo le pasa a esta chirimacha la enfermedad a una persona sana? Pues durante la noche, cuando la persona está durmiendo, esta chirimacha le va a picar para chuparle la sangre. Pero ojo, no le transmite los tripanosomas por la picadura, sino que una vez que termina de chupar la sangre, le deja un poco de popó aquí y resulta pues que como es una picadura, pues te da ganas de rascar, ¿no? Esa persona así media dormida se va a rascar y esas heces están repletas de tripanosomas. Así que al rascarse habrá contacto entre estas heces y la herida y los tripanosomas podrán ingresar al torrente sanguíneo de la persona. Esta enfermedad en su estadio inicial tiene cura, pero si no recibe tratamiento puede progresar a una forma crónica en la que este protozoario puede afectar órganos importantes como el colon y también el corazón. El mal de Chagas es también una causante de muerte en seres humanos y por eso también se le investiga bastante. En el caso de la malaria o paludismo, es causada por protozoarios del género Plasmodium. Pueden haber varias especies, como ves, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale. ¿Qué sucede? Mira, una persona que esté infectada, en su torrente sanguíneo vas a encontrar a esta etapa del ciclo de vida del protozoario, del Plasmodium, que se llama el gametocito. Una mosquito hembra del género Anopheles, aquí es Anopheles, ¿ah? En el dengue era el Aedes. ¿Qué dice eso acá? No, no dice. Anopheles. Por cierto, es la mosquito hembra la que te pica, ¿eh? El mosquito macho se contenta con tomar néctar de flores. Él es bueno. La hembra sí te causa, sí te quiere chupar la sangre. Pero al chuparte la sangre también va a captar estos gametocitos. ¿Y qué pasa con esos gametocitos? Pues que dentro de esta mosquito se unen y forman esporozoitos. Esporozoitos que empiezan a proliferar en la glándula salival de esta mosquito. De tal manera que ahora cuando vaya a picar a una persona sana, esta vez sí por la misma picadura le transmite los esporozoitos que ingresan a su torrente sanguíneo y pueden empezar a afectar sus órganos internos. Pueden irse al hígado, por ejemplo, y estos esporozoitos utilicen las células del hígado para formar más merozoitos. Pueden infectar también los glóbulos rojos. ¿Para qué? Para formar más merozoitos o para formar a los gametocitos, que son los que ingiere la mosquita que le va a picar
la mosquito hembra que le va a picar a esta persona enferma. Ese es el ciclo, ¿no? Te darás cuenta, pues, que como estos parásitos, estos protozoarios están afectando el hígado va a funcionar mal, ¿no? Va a suceder lo que se llama la hepatomegalia. El hígado se va a empezar a deformar por esta invasión del protozoario. Y también otro síntoma característico es la anemia, porque como estás viendo, estos merozoitos están destruyendo luego los rojos para poder reproducirse, ¿no? También causará anemia en una etapa muy, muy avanzada. La malaria o paludismo. Y por aquí tenemos a las enfermedades parasitarias causadas por el mintos. Tenemos a 6. Vamos a ver primero a la teniasis y a la cisticercosis. Chicos, estas dos enfermedades son causadas por el mismo agente patógeno, solamente que la teniasis es causada por la forma adulta y la cisticercosis es causada por la forma larvaria. Se les ha dado por eso diferente nombre. La tenia solium es la llamada tenia del cerdo. Y más bien la saginata es la tenia del ganado vacuno. La forma larvaria de la tenia solium es el Cysticercum celulosae. Y la forma larvaria de la tenia saginata es el Cysticercum bovis. ¿Cómo te contagias de teniasis o cómo te contagias de cisticercosis? Vamos por acá. Mira, una persona que tiene taeniosis, ¿por qué se llama taeniosis? Porque tiene una tenia adulta en su intestino delgado que se está alimentando de los nutrientes que llegan a esa región. Esta tenia adulta se puede autofecundar porque es hermafrodita, se autofecunda y libera estos proglótidos, estos segmentos de su cuerpo, por si acaso te recordarás que es un platihelminte, y esos proglótidos tienen huevos, ¿no? Huevos que se liberan con las heces y pueden contaminar, por ejemplo, hortalizas que crecen a ras del suelo, hortalizas que van a ser consumidas por un cerdito. ¿Qué le va a pasar a este cerdito por consumir esos huevos de tenia? Pues que cuando esos huevos de tenia lleguen a su intestino, eclosionan como larvas y esas larvas atraviesan el intestino y se van a los músculos. Y en los músculos se enquistan, se convierten en los cisticercos. Ahora, cuando este cerdito sea sacrificado y su carne sea consumida mal cocida, esos cisticercos van a estar vivos. Si una persona se come carne de cerdo mal cocida, ¿no? Un chicharroncito así bien rico mal cocido, se va a comer al cisticerco y cuando ese cisticerco llegue a su intestino delgado, se transformará posteriormente en esta tenia adulta. De esa manera una persona contrae taeniosis por comer carne mal cocida de cerdo con cisticercos. ¿Y qué tiene su intestino? Tiene a una tenia adulta. Más bien a una persona, ¿cómo le da cisticercosis? Por hacer lo mismo que el cerdito. Esta persona va a consumir estas hortalizas que están contaminadas con huevos de tenia. Cuando esos huevos ingresan a su intestino, le va a pasar lo mismo que al cerdito. Se convierten en larvas, atraviesan su intestino y se van a diferentes partes de sus músculos para formar quistes. Hay una forma especial de cisticercosis que es la neurocisticercosis, en la que los quistes se van formando en el mismo tejido cerebral. En el Museo del Cerebro que está por Barrios Altos, no sé si han tenido oportunidad de ir, está en el Hospital Mogrovejo, vayan con cuidado porque es una zona peligrosa, si es que quieren ir. Hay cerebros de personas que han sufrido de neurocisticercosis y son cerebros que parece que hubieran pasado por una balacera, están perforados, varias perforaciones y cada perforación representa un cisticerco. Habrán más cisticercos mientras más huevos haya ingerido esa persona. Y es que son chiquititos, son casi invisibles. Así que una persona inconscientemente puede estar consumiendo un montón de huevecillos de tenia. Entonces, ¿qué le pasa a una persona que tiene cisticercosis? Forma cisticercos en sus músculos o en su cerebro. ¿Cómo se contagia? Por comer alimentos contaminados con huevos de tenia.
Por aquí tenemos a la fasciolasis. Una persona que tiene fasciolasis tiene adultos de esta fasciola, que es un platihelminthe también, en sus conductos biliares. Estos adultos maduros liberan huevos que se eliminan en las heces. Y ya fuera del cuerpo, esos huevos eclosionan y se convierten en miracidios. Estos miracidios infectan caracolitos. Y de estos caracolitos, los miracidios pasan al siguiente estadio, que es el desporoquiste. Del esporoquiste pasan a la redia, de la redia pasan a la cercaria, y estas cercarias son las que se enquistan en el pasto que crece a ras del suelo. Yo sé que son varias fases, pero fácilmente lo podríamos resumir como esto, mira. De huevos a miracidios, los miracidios parasitan al caracol, y del caracol saldrán las futuras cercarias que se enquistan en el pasto. ¿Y quién se come el pasto? Los herbívoros, la vaquita, la oveja. Al comerse esas cercarias, que ya están enquistadas, que por cierto, cuando están enquistadas ya se llaman metacercarias, al comerse a esos parásitos, ¿no? Dentro de su conducto biliar, maduran y se convierten en adultos para formar huevecillos. Huevecillos que se eliminan en las heces. Pero también una persona, ¿no? Por consumir hortalizas que crecen a ras del suelo mal lavadas, ¿no? También podría consumirse esas metacercarias. Y cuando lleguen a sus conductos biliares, allí maduran como adultos y empiezan a formar huevecillos, ¿no? Que se liberan en las heces, ¿no? Por eso, una forma de contagio de esta enfermedad es por consumir hortalizas que crecen a ras del suelo mal lavadas, ¿no? Que pueden tener a esas cercarias. Lo normal que sucede es esto, ¿no? De que de la vaquita, ¿no? Sea el hospedero en este ciclo, pero accidentalmente, como te digo, los seres humanos también se pueden contagiar. Por aquí tenemos a la oxiurosis o enterobiosis, cuyo agente patógeno es el Enterobius vermicularis. Es un nemátodo. Este gusanito, la hembra, bueno, en este caso estos gusanitos parasitan el intestino grueso. Y la hembra sale en las noches, la hembra grávida, que ya está llena de huevos, sale en las noches y pone sus huevecillos alrededor del ano, en la región perianal. Esto causa pues que el niño así inconscientemente cuando se esté durmiendo, ¿no? Se rasque esa región y que en sus uñitas, si es que están muy largas, ¿no? Queden impregnados restos de heces con huevecillos. Este niñito, como suelen hacerlo siempre los niños, ¿no? Se chupa el dedo y puede ingerir huevos autocontagiándose, autoinfectándose nuevamente. Como también podría coger de repente un vaso, podría coger una manzana, contaminándola también para que otra persona que use o se quiera comer esa manzana se contagie. Entonces, esa es la estrategia que tiene este Enterobius vermicularis. Por aquí tenemos a la ascariosis, que es causada por Ascaris lumbricoides. Este Ascaris lo encuentras también en el intestino y también forma huevos que se van a liberar en las heces. Estos huevos embrionados pueden contaminar algún objeto, pueden contaminar de repente algún fruto o alimento, ¿no? Que pueda ser ingerido por una persona y de yapa está comiéndose también los huevecillos, que cuando llegan, ¿no? A su intestino delgado se convierten en larvas y luego pueden migrar, por ejemplo, al hígado, al corazón, los pulmones, pero luego, ¿no? Tienen que establecerse en el intestino delgado, que es donde se van a desarrollar hasta adultos, ¿no? Y ahí es donde forman los huevecillos que se eliminan en las heces. Esto es algo perturbador porque seguramente has visto las fotografías de niños que tienen ascariosis. Los gusanitos pueden salir por la nariz, por la boca, porque como estás viendo, ¿no? Pueden estar aquí hasta por los pulmones, pueden salir también por las fosas nasales. Es un poco perturbador. Es un nemato, el Ascaris lumbricoides. La hidatidosis es la tenia causada por la tenia del perro, Echinococcus granulosus. ¿Qué pasa con este Echinococcus? Un perrito infectado en su intestino
tiene una tenia, un Echinococcus adulto, que va a liberar huevecillos. Estos se expulsan en las heces. Estos huevecillos pueden contaminar el pasto, ¿no? O alguna hortaliza que crezca a ras del suelo. Y en este caso, por ejemplo, lo normal que debería suceder es que esa hortaliza contaminada con el huevecillo sea ingerida por un herbívoro, una ovejita. Esta ovejita, al consumirse esos huevecillos, dentro de ella eclosionan y se convierten en larvas que se empiezan a enquistar en sus vísceras, en su hígado, en su intestino. ¿Para qué? Para que cuando esta ovejita sea sacrificada y sus vísceras sean consumidas crudas por un carnívoro, como un perrito, esos quistes dentro de su intestino se activan y pasan a la forma adulta. Eso es lo normal que debería suceder. De perro a herbívoro, de carnívoro a herbívoro, de herbívoro a carnívoro. Pero el ser humano se puede contagiar accidentalmente también por consumir estos huevecillos, ¿no? Quizás tiene un perrito que está infectado, ¿no? Y sus heces han contaminado de repente algún alimento que esta persona va a consumir. Se va a comer los huevecillos entonces, ¿y qué le va a pasar? Le va a pasar lo mismo que la oveja, ¿no? Se forman las larvas y las larvas se empiezan a enquistar en sus pulmones, en sus intestinos, en su hígado, incluso en su cerebro. Por eso se caracteriza la hidatidosis, ¿no? Otra enfermedad causada por un helminto. La tenia del perro, ¿no? Por eso es importante también llevar al perrito al veterinario para desparasitarlo. Y por acá tenemos a las enfermedades parasitarias causadas por artrópodos. Tenemos a la acarosis, o también llamada sarna, o también llamada rascarrasca. ¿Quién te la causa? Sarcoptes scabieri, el arador de la sarna. La hembra de este arador de la sarna, cuando llega a tu piel, se pone a escarbar por entre tus células epiteliales, como lo está haciendo esta de acá. Bueno, está muy pixeleado, pero esta sería la superficie de tu piel. Y la hembrita empieza a excavar, a formar túneles y se mete por debajo de tu epitelio. Y allí empieza a formar huevos. Allí pone sus huevos y eso te causa una picazón tremenda, una desescamación también tremenda, ¿no? Pero tiene tratamiento. No tiene tratamiento. Hay permetrina que te puedes aplicar para poder eliminar a este pequeño artrópodo. Puede ser por contacto directo el contagio, como también puede ser por fomites, ¿no? ¿No? Por utilización de prendas que hayan sido usadas por una persona que tiene sarna. Y luego está la pediculosis de la cabeza y del cuerpo y la pediculosis púbica. Tienes 3 tipos de pediculosis, pero son causadas cada una por un diferente tipo de artrópodo. La pediculosis de la cabeza es causada por el Pediculus humanus capiti. Es el piojo que encuentras en tu cabecita. La del cuerpo es causada por el Pediculus humanus corpori. Ese ya se extiende a otras partes de tu cuerpo. Y la púbica, como su nombre lo dice, ¿no? Solamente va a estar restringida al vello púbico, que está entre los genitales. Esa es causada por Tirus pubis. Las vías de infección para las dos primeras, la pediculosis de la cabeza y del cuerpo, va a ser cutánea, ¿no? Por contacto directo con la persona o por contacto con fomites. Y en el caso de la púbica, la del Tirus pubis, necesariamente tiene que ser sexual, por contacto entre los vellos púbicos de ambas personas. Puede pasar el Tirus pubis de la infectada a la sana. Obviamente también esto se caracteriza por una picazón extrema, también que va a afectar a esa personita. Y con eso terminamos las enfermedades que son causadas por artrópodos. Hemos revisado entonces diferentes agentes patógenos. Por aquí terminar solamente con lo que es la higiene, que ya sabes que es una ciencia que te va a ayudar a prevenir enfermedades y a procurar el buen funcionamiento de tu cuerpo. Tenemos aquí 2 tipos de higiene. La higiene pública, ¿no? Que estaría a cargo de las autoridades municipales, por ejemplo, ¿no? Que tienen que sacar la basura, tienen que mantener limpias las calles, tienen que mantener adecuados los parques. Y la higiene privada, que ya es tarea tuya, pues, ¿no? De manera personal, ¿no? Tú te lavas los dientes después de cada comida, te pones ropa limpia después de bañarte, lavarte la cara,
peinarte, lavarte las manos siempre, ¿no? Antes de comer, después de salir del baño. Todo eso es la higiene privada, ¿no? De manera personal. Y lo último que les tengo que señalar aquí es la profilaxis. ¿Qué es la profilaxis? Van a ser medidas que ayudan a que podamos prevenir la aparición de una enfermedad. Porque como bien dicen, es mejor prevenir que curar. ¿Qué podemos hacer para prevenir? ¿No? Si tenemos a una persona que ya parece que está experimentando síntomas, hay que llevarla al doctor para que la diagnostiquen y que le den un tratamiento inmediatamente. Si hay vectores, por ejemplo, no sé, mosquitos aedes, hay que eliminarlos, ¿no? Porque probablemente nos podrían transmitir el dengue. Si hay un enfermo, hay que aislarlo para que no tenga contacto con personas sanas y no les transmita el patógeno que está causando la enfermedad. Si hay personas sanas, hay que inmunizarlas, ¿no? Hay que darles vacunas para que no desarrollen una enfermedad grave, ¿no? Y de esta manera, ¿no? No se afecte su salud. Destruir microorganismos patógenos, ¿no? Limpiando las superficies, ¿no? Usar lejía, usar alcohol, ¿no? Para limpiar las superficies, ¿no? Quizás una costumbre que todavía mantienes de la pandemia es que cuando sales del carrito te echas alcohol en las manos, ¿no? Porque has tocado el pasamanos. Imagínate, ¿quién ha tocado ese pasamanos? Una persona de repente se ha limpiado los mocos y ha posado sus manos en el pasamanos. Lo que podría haber dejado ahí. ¿No? Hay que tener cuidado con eso también. Y una vez que aparece una enfermedad, pues hay que declararlo obligatoriamente para que el Estado tome medidas, ¿no? Como sucedió en un primer momento con el COVID-19, ¿no? Apareció Martín Vizcarra y dijo, ¿no? Ya apareció el primer caso de COVID-19 en el Perú, ¿no? Y en adelante se empezaron a tomar medidas que quizás no fueron del todo eficaces, pero era lo que podíamos hacer. Bueno, chicos, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos estaríamos viendo la siguiente semana. Hasta luego, chicos.